Ok, buenas tardes a todos. Para nosotros es un placer saludarlos, las personas que están allí conectados y por aquí pues los compañeros que también nos acompañan presencial. A continuación nosotros vamos a escuchar una masterclass titulada Las empresas crecen o desaparecen, el papel del catalizador de innovación y crecimiento. Mi nombre es Moisés Briñez, soy director del MBA de la Universidad EIA. En un momento por allí por el chat le escribiré también mi correo electrónico. El propósito de este espacio es generar una temática en torno al alcance de nuestro programa, así que con todo gusto, si ustedes más adelante desean mayor información, sea de la maestría en administración o sea de otros cursos en torno a innovación, crecimiento, estrategia, con mucho gusto me pueden escribir por ese correo. El profesor que nos acompaña esta tarde es Diego Izaza. No lo voy a presentar en detalle porque Diego tiene un slide donde nos va a mostrar brevemente su formación académica, su experiencia profesional. Pero lo que sí me encantaría decir es que es un profesor que no solamente se ha formado en el mundo académico, sino que tiene una experiencia profesional, empresarial destacada. De hecho, un profesor con visión global, porque ha trabajado tanto en empresas acá en Colombia como Estados Unidos y otros países que ya él más adelante nos va a contar. La estructura de la masterclass, entre 40 a 45 minutos, vamos a escuchar al profesor Diego Izaza y a continuación vamos a poder escucharlos a ustedes o al menos leer las preguntas que pueden dejar allí en el chat directamente en esta sesión. Siéntanse en confianza para que podamos aprovechar el invitado de lujo que tenemos esta noche y aclarar entonces cualquier duda que tengamos. Bienvenidos. Diego, el espacio es todo tuyo. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la charla en la que vamos a hablar sobre crecimiento empresarial en Colombia. Realmente el objetivo a través de esta charla es promover crecimiento ganador en las empresas colombianas a través de todos ustedes y todas las personas que puedan ver este video en un futuro. Para empezar, obviamente tenemos que clarificar qué es crecimiento ganador. Y crecimiento ganador es básicamente cuando para las empresas realmente es un crecimiento que les ayuda a generar ganancias en participación del mercado, que significa que varios clientes que se pasan de la competencia se pasan a preferir los productos o los servicios que la empresa ofrece. Muy importante es que este crecimiento sea sostenible en el tiempo, por varios años, y que obviamente genere rentabilidad para la empresa. Acá es donde un punto de reflexión para muchos de ustedes que tienen vínculos directos o indirectos con empresas, es la pregunta es, ¿tiene su empresa ideas y planes suficientes para generar crecimiento ganador? Ojalá muchas respuestas sean positivas. Si es así, obviamente es importante que la empresa continúe, que ese éxito no se vuelva en complacencia y que ustedes puedan compartir lo que está funcionando con otras empresas en Colombia. Para los que la respuesta es no, espero que esta charla les pueda dar alguna inspiración, algunas herramientas que les permitan volver y ayudar a sus empresas a que generen crecimiento ganador. La agenda que vamos a hablar, voy a hacer una breve introducción y después vamos a realmente el core de la presentación va a ser alrededor de 3 preguntas fundamentales. Una, realmente explicarles por qué cuando una empresa no crece va a desaparecer. El segundo es empezar a realmente buscar cuál es la forma y qué aprendizajes que hay a nivel global de empresas exitosas y también de empresas colombianas de cómo se puede generar crecimiento ganador. Y después, obviamente, es muy importante el rol de los líderes en las empresas como ustedes. Al final, las personas en las cuales que realmente van a tener ese rol de que la empresa pueda catalizar el crecimiento y la innovación necesaria para cumplir sus objetivos. Obviamente estamos esperando las preguntas. A través del chat vayan haciendo las preguntas y al final tendremos el espacio para responderlas. Y si no alcanzamos en la hora de hoy, obviamente después también yo estaré muy disponible para poder conversar con ustedes. Antes de entrar en materia, una breve introducción personal. Pues es básicamente en este momento soy consultor, participo en juntas directivas, ahora participo en la docencia a través de la Escuela de Ingeniería o AI, y es básicamente, pero obviamente mi experiencia profesional ha sido siempre 25 años trabajando en empresas multinacionales, grandes empresas multinacionales como Procter, Hershey, Cardinal Health, en el cual pues tuve la oportunidad de liderar negocios en muchos países, Estados Unidos, en la TAM, a nivel global, trabajando en una gran variedad de categorías,
y tanto en B2C como en B2B. Mucho de lo que me caracterizó en toda esa experiencia, obviamente, es la oportunidad de estar expuesto a empresas que tienen mejores prácticas en muchas de las cosas que hacen, pero más allá es también de participar en retos muy importantes. Y en los retos que más me gustaban y en los cuales pues sobresalía era uno en cómo poder revitalizar marcas que estuvieran en problemas o cansadas. También buscar cómo se pueden expandir marcas o negocios en nuevas geografías o en nuevas categorías. Entonces, realmente ese tipo de retos son los que caracterizaron mi carrera y obviamente es parte de lo que quiero practicar y explicar ahora. A nivel de la educación, pues obviamente eh, mejoramiento continuo es uno de mis valores, pero pues algo que resalto es, tuve 20 años de educación con los jesuitas y parte de esa educación es la que me inculcó el valor de la responsabilidad social y de realmente de ese lema jesuita, que creo que es bien bonito, de ser más para servir mejor. Y eso me lleva al tercer punto que quisiera resaltar, que pues hace ya casi 3 años, tomé la decisión de realmente empezar una nueva etapa a nivel personal y profesional, de regresar a Colombia. Estuve fuera de Colombia, fuera de Medellín, 30 años, y en los cuales con el objetivo de venir, no solamente pues, para disfrutar de la tierra, la familia, los amigos, pero también para poder la oportunidad de aportar de regreso a mi país. Y entonces para eso quiero ayudar al fomento del desarrollo industrial, empresarial en Colombia y también de todos los ejecutivos que lo hacen. Por eso quiero agradecer pues esta oportunidad al rector de la universidad, José Manuel Restrepo, a Moisés por esta invitación de participar en la universidad y ayudar realmente en ese propósito de fomentar crecimiento empresarial en Colombia. Ya entrando en materia, empezamos con una pregunta que al final es, pues, ven este listado de empresas. ¿Qué tienen en común estas 53 empresas? Muchas de estas empresas obviamente son bastante reconocidas. Esas empresas son las únicas empresas que han permanecido en el Fortune 500, que es la lista de las 500 empresas más grandes en Estados Unidos durante los últimos 60 años, lo cual significa que 9 de cada empresas en este periodo de tiempo pues realmente desaparecieron del listado, muchas veces porque pues son mucho más pequeñas o desaparecieron realmente o fueron adquiridas. Las que están en el punto verde son las empresas que son más antiguas en este listado, de entre las cuales está Procter & Gamble. Es bastante difícil mantenerse en la cúspide del crecimiento. Las empresas que han podido lograr estar por décadas en esta lista, pues realmente tienen una característica que son empresas que son líderes en sus sectores, pero han podido permanecer ese liderazgo adaptándose a las necesidades siempre cambiantes de sus clientes. Y no solamente eso, sino también, pues, obviamente, manteniendo una ventaja competitiva versus sus competidores. Obviamente, hay mucho que aprender de esas empresas y parte de lo que vamos a ver hoy recalca muchas veces los valores de tener esa claridad de estrategia de crecimiento, de innovación, de liderazgo para poder cumplir los objetivos. La situación en Colombia, pues obviamente también tenemos los listados, el listado que Semana publica de las 100 empresas. Ya que estamos comparando el 2022 contra 1986, en el cual pues la empresa número 1 y lo que sigue siendo en común es Ecopetrol. Y de resto ustedes ven, ha habido bastante cambio en el resto de las empresas que configuran este listado de los top 10. Y pues básicamente como se ve, ha sido una evolución de lo que ha pasado en la economía colombiana en los últimos años, que cada vez nos hemos vuelto más enfocados y dependientes de la explotación de productos y exportación de productos naturales y de petróleo, y en los cuales pues, realmente el petróleo y la minería ya juegan un papel bastante preponderante en la lista. Durante este periodo, obviamente, hubo apertura económica, durante la economía se transformó bastante, y en el cual, pues, desafortunadamente, el sector industrial perdió bastante peso. En los 80s, el sector industrial podía participar un cuarto parte de la economía colombiana, ahora es cerca al 11%. Nuestra economía evolucionó hacia una economía mucho más enfocada internamente a prestar servicios a la población creciente, pero ya 40% de nuestra economía depende de la industria, de la industria de servicios, muy enfocada en la parte de comercio, que realmente es pues esa parte en la cual es un reto hacia adelante
si queremos realmente volver a crecimiento empresarial. Acá hay una buena lista de empresas con las cuales pues, tuve la oportunidad de crecer, que son empresas que ahora ya son un buen recuerdo. Que son un buen recuerdo porque son empresas que al final, en su momento, fueron bastante fuertes, bastante líderes, pero pues ya en este momento, por cosas del destino, ya han desaparecido de la lista. Algunas quedan todavía, recuerdo, porque en Bogotá todavía queda Gran Ahorrar como centro comercial y las Torres Colseguros que hay en diferentes ciudades. Y es que al final, pues las empresas van a llegar a varias etapas de crecimiento. Y acá vamos a resaltar, pues, que las empresas llegan normalmente, independientemente del tamaño. Toda empresa tiene varios periodos de evolución. Las empresas empiezan en su lanzamiento, que es cuando pues, descubren una nueva oportunidad de mercado, y de ahí empieza una curva de crecimiento ascendente, acelerada, que es realmente el sitio ideal para la empresa mantener y tratar de extender lo máximo posible. Ya llega el periodo de la madurez y es cuando las ventas se empiezan a estancar un poco. Y de ese periodo de la madurez, pues básicamente viene después un declive importante y algunas empresas se logran recuperar. Acá el mensaje es muchas veces, les voy a compartir, ese periodo de madurez que muchas veces se denomina estancamiento, pues es un periodo que al final ojalá las empresas lo puedan evitar, porque pues después de lo que viene de ahí normalmente no es muy bueno. Y acá nos enfocamos mucho en las ventas y es porque estos periodos de estancamiento han sido bastante investigados y hay una compañía en Estados Unidos o a nivel global que se llama el Corporate Strategy Board, una empresa que después fue adquirida por CB y después fue adquirida por Gartner, ahora es parte de Gartner. Y ellos han hecho durante los últimos 20, 25 años una investigación de todas las empresas más grandes a nivel mundial, qué pasa en esta curva de crecimiento, cuándo llegan a ese nivel de madurez, por qué llegan y al final, pues obviamente, qué pasan. Entonces, varios aprendizajes importantes de estos análisis. El primero, al final, el 95% de las empresas en algún momento llegan a este momento de estancamiento. Solamente ese 5%, similar a lo que les acabo de mencionar, es las que logran crecimiento continuo por décadas. Entonces, muchas empresas llegan al periodo de estancamiento. Cuando una empresa llega al estancamiento, realmente el factor fundamental para saber que llegó al estancamiento es ventas. Hay empresas que siguen en ese momento tratando de disimular el estancamiento en ventas, mostrando, no, estamos incrementando nuestra rentabilidad, nuestras utilidades. Y es porque muchas veces empiezan a realmente enfocarse en hacer reorganizaciones, mejoramiento de procesos, pero realmente la saludez de una empresa se da en el crecimiento de ventas. Tanto es así que ya, pues obviamente, todas estas empresas participan en el mercado de valores a nivel mundial. Y lo que se ha demostrado es que cuando una empresa tiene varios años de declive en ventas, normalmente se destruye entre el 60 al 70% del valor bursátil que esa empresa tenía, porque ya básicamente los inversionistas saben que cuando una empresa está declinando por varios años, pues algo no bueno va a pasar. De hecho, estos análisis muestran que cuando las empresas empiezan a declinar, aproximadamente solamente el 40-45% de las empresas pueden volver a enderezar el camino. La mayoría del resto siguen destinadas a desaparecer sobre el tiempo. Entonces acá es mensaje importante al final es cómo podemos realmente, en primer lugar, prevenir llegar al periodo de estancamiento. Y para eso, pues el análisis muestra muy bien entender cuáles son las causas del estancamiento para poderlas prevenir. Y entonces acá es, ¿por qué las empresas se estancan? Y acá recordemos, estamos hablando de empresas grandes que técnicamente tienen recursos, que han sido líderes de su mercado. Básicamente se analizan 40, 50 diferentes variables y esas variables se agregan en tres grandes grupos: estratégicos, organizacionales y factores externos. Muchas veces el común denominador, la gente dice, quizás factores externos es algo que es bastante importante, sobre todo si consideramos en todos esos periodos hay tiempos de crisis económicas, hay tiempos de cambios gubernamentales, hay tiempos en los que pasen pues, fenómenos naturales. Y la realidad es bastante diferente y sorpresiva, y ahí ustedes ya pueden ir adivinando cuáles son los factores. Entonces, cuando se análisis de estas empresas y se determina cuál es el factor crítico de cada una de esas empresas en el momento de llegar al estancamiento que pasa, pues la conclusión es que 70% de los factores son factores estratégicos,
17% organizacionales y 13%, solamente 13% factores externos. O sea, cuando no vemos eso es que significa que el 87% de las causas, pues realmente podrían haber sido prevenidas a través de un buen gerenciamiento de esos negocios. Dentro de esto es donde obviamente hay factores específicos y acá denominamos los más importantes. Es muy importante entender que al final se han podido entender 4 causas fundamentales o factores fundamentales que explican más de la mitad de los problemas organizacionales que se enfrentan. Y estos son estos 4, los 4 que están resaltados con los colores. El problema más grande, más común, casi que en una cuarta parte de las empresas que fracasan, es lo que se llama el problema del líder cautivo. Y el problema del líder cautivo es básicamente una empresa que estaba con una posición importante en el mercado y le llega un competidor que ofrece menor precio o que ofrece una oferta de valor diferenciada tecnológica, y básicamente esos líderes o esas empresas son incapaces de responder. Son incapaces porque se paralizaron o porque básicamente es el miedo de perder su propio negocio. Ahí hay obviamente ejemplos clásicos como Blockbuster y otros, pero por ejemplo Kodak, en su época, que eran probablemente los líderes de toda la parte fotográfica de películas y de papel, ellos tenían todas las patentes de fotografía digital ya desarrolladas y propias, pero nunca estuvieron dispuestos a utilizarlas por el miedo de canibalizar su negocio existente. Y aquí es un aprendizaje importante, es que al final es mucho mejor uno mismo canibalizarse su propio negocio que dejar que la competencia lo haga. Segundo factor es el factor de la falta de innovación. Y aquí, pues obviamente, muchas de estas empresas tenían planes de innovación, y aquí el problema es que la innovación que se hace, pues obviamente no está siendo lo suficiente o suficientemente efectiva para que la empresa cumpla sus objetivos de crecimiento. Tercer factor, y vamos a hablar más de innovación en un momento. El tercer factor se denomina el abandonamiento del core. El core de un negocio es básicamente cuáles son esos productos principales, clientes principales, canales principales que explican la mayoría de las ventas y los resultados de una empresa. Y muchas veces, cuando las empresas empiezan a tener problemas de crecimiento, lo que se hacen es creer que uno tiene que realmente ir a empezar a buscar nuevos terrenos. Y lo que se ve, que también es un aprendizaje importante, es que al final, pues cuando una empresa se va a expandir, es fundamental primero tener un core saludable antes de llegar a otros espacios. Ninguna empresa que está en decline se ha podido recuperar cambiando su negocio. Se recuperan es primero enfocándose en el core y en ese mismo momento también empezando a ver qué otras categorías o qué otros productos pueden crecer. El cuarto factor, que de los más en orden de importancia, es la parte de falta de talento. Y en este caso se hace es que una vez que se analiza qué le pasó a esta empresa, pues la conclusión es que los líderes que tenía la empresa en ese momento no tenían las capacidades, liderazgo, conocimiento, experiencia necesarios para ayudar a las empresas a afrontar los retos que estaban teniendo en ese momento. Entonces acá hemos hablado bastante de a nivel empresas, a nivel global. ¿Qué pasa? Obviamente se preguntarán, ¿qué tanto esto aplica para las empresas en Colombia? A mí me gusta, he sido estudioso del tema, y realmente en Colombia, durante los últimos años he podido tener la oportunidad de leer bastante, y obviamente aquí no nos ha faltado los estudios, y tenemos una gran cantidad de estudios de supervivencia empresarial, de competitividad. Nuestra adición a la OECD ayuda muchísimo a tener mucho más benchmarks mundiales, y obviamente toda la parte de esto nos ha ayudado a que haya muchos índices de competitividad. Muchos de los estudios, obviamente, conclusiones que al final pues han sido conocidas por mucho tiempo. Cosas como nuestros problemas en infraestructura, que tenemos una de las peores infraestructuras de los países de la OECD. Nuestros problemas de pues, estabilidad política y de seguridad. Son problemas que llevamos viviendo quizás por 20, 30 años. Hay otros problemas que ya otra vez volviendo a los factores internos más controlables de las empresas, hay también factores que al final siguen estando en la lista y no hemos mostrado el progreso necesario. Nuestra productividad laboral está realmente estancada por los últimos 10, 15 años, cuando otros países de la región, otros países asiáticos lo han podido
duplicar o triplicar. Entonces, hay diferentes listas y en vez de ponernos a detallar detalles y empezar a ver números que al final nos depriman, yo traté como de hacer un análisis y obviamente es parte de mi perspectiva global y volviendo y reflexionando sobre nuestro país de cuáles son esas causas en que podemos reflexionar y que nos ayuden un poquito a decir qué podemos hacer nosotros para mejorar la competitividad y el crecimiento de las empresas. Y esas son las tres que yo resumiría. La primera, tenemos algo en términos generales que para muchas cosas es bueno, pero muchas veces para el crecimiento empresarial no es bueno, es que es tener una mentalidad de supervivencia. Y es que con tantos problemas que tenemos, muchas veces las empresas, y acá quiero eliminar mucho de la microempresa, que obviamente en la microempresa sí pueden tener muchas razones de acceso bancario, etcétera, pero realmente cuando hablamos de las pymes y las empresas medianas, grandes en Colombia, que son empresas en las cuales todavía muchos de sus líderes tienen mentalidad de supervivencia. Y es supervivencia porque, por todos los retos que enfrenta el país, o supervivencia porque realmente no hay objetivos de crecimiento a largo plazo, lo que se interesan que muchas veces son empresas familiares que lo que yo quiero es poder tener pues, los recursos para vivir y para darle a mis hijos, pero no tengo las aspiraciones de crecer. O lo tercero es porque al final pues realmente es donde falta de aspiraciones. Hay una parte en donde, si hablamos, hemos hablado de innovación. En Colombia, solamente el 80% de las empresas en Colombia dicen que no tienen ningún programa de innovación. Y cuando se les pregunta a los líderes por qué no tienen programas de innovación, la razón número uno es porque hay otras prioridades. Entonces, eso claramente la única otra prioridad puede ser supervivir. Sabemos que tenemos problemas de acceso bancario, pero realmente es algo en lo cual pues tenemos que evolucionar. En este momento, la supervivencia promedio en Colombia de las empresas es el 33% en 5 años, o sea que cada 5 años las 2/3 partes de las empresas desaparecen. Y esto es de Confecámaras que hace el análisis cada año. Y al final vemos en el gráfico inferior, obviamente esto cambia según el tamaño de las empresas. Mientras la empresa más grande tiende a sobrevivir más. Hay una alta mortandad de las empresas pequeñas. Pero igual las empresas grandes, pues casi que 15% de las empresas grandes cada 5 años van desapareciendo. Eh, Solamente entre el 15 al 20% de las empresas están pasando de un paso al otro, o sea, de microempresas a pequeña, de pequeña a mediana, de mediana a grande. Entonces, obviamente yo creo que hay un incentivo importante que mientras más grande la empresa, más probabilidades de supervivir. Segundo, un fenómeno que lo llamo crisis, análisis, parálisis. Y es, nuestro país tenemos muchas crisis, o sea, y hay crisis continuas y muchas quizás son reales. Solamente uno cuando lee la revista Semana cada domingo pareciera que hay una nueva crisis que empieza en el país. Y al final pues básicamente es uno cómo enfrenta las crisis. Y desafortunadamente muchas de estas crisis lo que terminan es en parálisis. Eh, Muchos empresarios están retrasando decisiones de decir, no, no puedo invertir en esto porque esperemos a ver qué pasa con la reforma, esperemos a ver qué pasa con el nuevo gobierno. Y básicamente, como vimos anteriormente, esto no genera valor económico ni valor para los clientes de las empresas. Los clientes siguen consumiendo, la competencia muchas veces, algunas también se paralizan, pero aquellos líderes que no se dejan paralizar ni distraer de la problemática, pues son los que van a poder lograr avanzar más hacia adelante. Muchas veces hablamos de mal de muchos consuelo de tontos, y aquí hay mucho en lo que veo es tratar, que obviamente es algo en lo cual sé que es difícil, pero es donde cómo podemos pensar no tanto en los males que nos aquejan a todos, sino es pensar en qué nosotros podemos hacer por el país, en vez de estar esperando siempre que el gobierno trate de venir o los problemas de gobierno vayan a solucionar muchas veces los retos que tenemos en la empresa que los podemos controlar. Tercer factor, eh, y es el factor de que seguimos de espaldas al mundo. Y aquí obviamente sé que estoy siendo autocrítico, pero es parte. Hay muchas cosas que tenemos en Colombia que han sido positivas y que hemos progresado, pero es donde lo que quiero aportar es realmente ese empujoncito de decir, hay mucho más trabajo que tenemos que hacer pues para realmente llevar a un crecimiento económico de prosperidad para el país. Y en este caso es este es un estudio reciente de la internalización de las empresas antioqueñas, publicado en El Colombiano en marzo.
Y básicamente lo que muestra es que en las empresas antioqueñas, que somos orgullosos, tenemos muy buenas empresas, pero en promedio sacamos 12.4 puntos del 100 posibles del índice de internalización. Obviamente factores importantes, pero es donde decir, no podemos seguir de espalda de trabajar en el mundo. Y yo creo que parte que lo pone uno a pensar y a reflexionar más de los puntos es que al final el problema, la oportunidad o el problema de la globalización lleva ya 20, 30 años en el mundo. A mano derecha vemos un libro que fue un bestseller de Thomas Friedman, se llama The World is Flat o El mundo es plano, que en el 2005 él lo publicó y era muy orientado hacia las familias o los padres en Estados Unidos. Y él lo que hacía era un análisis de decir, miren, las economías del mundo cada vez son más planas. Al final ya realmente se pueden mover productos de un país para otro sin ningún problema. Las barreras de información o de acceso a la información, acceso a la educación, también se están poniendo planas y ya cada vez las personas, todos los jóvenes van a acceso a la misma información, a los mismos profesores. Y él lo veía como un llamado de atención, de decir, le preocupaba muchísimo, basado en su análisis mundial, viendo cómo muchos países, muchos de esos asiáticos, las familias, los gobiernos, estaban teniendo mucho más énfasis en la educación de sus hijos, en la educación en todo lo que llaman de ciencia, tecnología, ingenierías, matemáticas, que eran el futuro, que se proyectaba ser el futuro del mundo. Y lo que hacía era un llamado a las familias americanas de promover que sus estudiantes o que sus hijos fueran más competitivos, porque decían, en el futuro, los hijos van a estar compitiendo con ejecutivos o trabajadores en todas partes del mundo. Han pasado pues, 20 años, sabemos que es la realidad mundial en este momento y es donde casi que en este momento no solamente los productos se exportan, pero ya la economía de los servicios se está globalizando, lo cual va a cambiar completamente las economías a nivel mundial. Entonces, como Colombia es donde esta oportunidad grande, que obviamente lo que requería era más educación en ciencia y tecnología, más bilingüismo, oportunidades que llevan 20 años y como país hemos progresado, pero quizás no a la velocidad que se requiere. Entonces, con todo esto es obviamente cómo podemos llevar y mejorar. En Colombia tenemos muchos casos de éxito que vale la pena reclamar, pero al final es donde para generar cambio en el país, en la economía, tiene que ver mucho más. Y acá es donde lo que voy a proponer y es una propuesta al final de mucho de la experiencia y lo que uno lee, porque al final yo creo que en negocios casi todo está inventado, pero hay que saberlo reaplicar. Y es que para generar crecimiento en una empresa, la empresa tiene que tener tres componentes fundamentales. Tiene que tener una estrategia de crecimiento clara y efectiva. Hay que tener innovación para diferenciar los productos. Y muy importante, se requiere de un liderazgo que tenga dos elementos fundamentales: pensar en grande y saber también cómo ejecutar con excelencia, porque pues en papel, el papel aguanta todo, la ejecución es la única estrategia que los consumidores y los clientes algún día van a ver. Entonces ahora voy a empezar a elaborar en cada uno de estos puntos y llevarlos al final de cómo podemos aprender y practicar y utilizar muchos de esos conceptos en nuestras empresas. Entonces, primero, a nivel del crecimiento, pensamiento en grande, pues realmente el crecimiento, si pensamos en un mundo globalizado, el crecimiento no debe tener fronteras. Y es en donde, pues, la empresa que es micro debe aspirar a ser pyme, pyme debe ser grande. Y cuando una empresa es líder local, obviamente es una oportunidad muy grande para ser líder regional, líder global. Esto muchas veces es cierto para las empresas que hacen productos, pero ya una empresa de servicios, obviamente hay oportunidades de esa expansión hacerla mucho más, de una manera más acelerada. Ahí lo importante es que entender cuando uno está en un mercado que es muy competido, hay nuevas formas, si uno tiene una oferta de valor diferenciada, hay mercados mucho más grandes en que se podría aprovechar y se puede lograr el crecimiento. Hay un listado, alguna empresa hace un listado de las 7.000 empresas más grandes en el mundo. Eh, y en ese ranking, obviamente para estar en un listado de las empresas más grandes del mundo, normalmente tiene que ser información pública, son compañías que están en la bolsa de valores. En Colombia hay 4 empresas que ya han buscado como forma de financiamiento estar en la bolsa de Nueva York o en bolsas globales. Entonces, de ese listado de 7.000 empresas, esas son las 4 empresas colombianas que aparecen. Ecopetrol siendo la empresa más grande nuestra y es a nivel global es la 301.
Grupo Bancolombia y Grupo Aval que han hecho ya son multilatinas, y Tecnoglass, que es una de las empresas pues, que han innovado en la parte de financiación. Entonces, acá es donde, ¿cómo podemos tener, ojalá, más empresas que estén creciendo en este aspecto? Y acá lo que quería hacer es una comparación contra otros países en los cuales, pues, realmente, cómo ha sido la generación de empresas en esos países. Y hay muchos países, pues, comparando nosotros con los países andinos está bien, pero obviamente el OECD nos da como la posibilidad de ver más allá. Y yo me enfocaría en los tres de arriba: Corea del Sur, Israel y Suecia, que son países que no tienen más población que Colombia, no tienen más recursos naturales que Colombia, pero que han logrado transformar sus economías en economías de grandes empresas exportadoras de gran valor. En Corea del Sur es uno de los, yo creo que, ejemplos interesantes para nosotros. Es un país que tiene la misma población de Colombia. Eh, Hace 50 años, yo creo que estaba en una situación muy similar o peor que en Colombia en términos de pobreza, de subdesarrollo, de desempleo, pero realmente con programas coordinados, gobierno y empresa privada, pues obviamente pudieron desarrollar una economía en este momento que es 5 veces el tamaño de la economía colombiana, y obviamente empresas de alto reconocimiento a nivel mundial. Entonces, muchas veces es donde, cómo seguimos aprendiendo, pero es posible, toma tiempo, pero obviamente requiere, inclusive para el nivel de gobierno, es poder tener esa estrategia de crecimiento clara de cómo queremos diferenciarnos versus los demás. Obviamente podemos tener objetivos agresivos y de crecimiento global, pero lo importante es tener la ruta crítica de cómo vamos a llegar allá. Y ahí es donde muchas veces la pregunta es, ¿cómo podemos explicar la estrategia de crecimiento de la empresa? Cuando habla uno de estrategia de crecimiento, muchas veces he notado en los ejecutivos locales que muchas veces la gente piensa: no, estamos haciendo la mega con la Cámara de Comercio, estamos viendo eso, y lo ven como si fuera un proceso complejo, largo, que toma mucho tiempo, y que pues muchas veces por eso lo van retrasando. Realmente una estrategia de crecimiento es algo que debe ser más sencillo, lo más sencillo posible. Muchas veces no es un trabajo colectivo, sino realmente liderazgo de la empresa de cómo definirlo. Y de responder 3 preguntas fundamentales que no son tan complicadas. ¿Hacia dónde vamos? Que muchas veces es definir objetivos y dónde uno va a competir. Segundo, ¿cómo vamos a diferenciar nuestros productos y servicios? Si uno no tiene diferenciación, pues realmente no tiene como mucha razón de existir. Eh, para el tamaño que tenemos en nuestra economía, competir en escala no es una opción. Entonces, realmente diferenciación se vuelve parte fundamental de una estrategia. Y obviamente lo tercero es, cuando uno tiene una estrategia, tiene que tomar decisiones. Y tomar decisiones, si yo escojo hacer A o B, pero realmente no puedo hacer las dos cosas bien al tiempo. Entonces, enfocar los recursos, que no solamente es dinero, sino también tiempo y personas. Entonces, ¿cómo hacemos la estrategia? Veamos primero a nivel pues académico sencillo, ¿qué es los componentes de una fórmula de una estrategia de crecimiento? Y muchas veces yo digo, la compañía no es estrategia de negocio, es estrategia de crecimiento, con todo lo que hemos hablado de que pues crecimiento es tan fundamental para las empresas. Lo primero es realmente, es la fórmula que tiene que explicar cómo la empresa va a ganar. Hay que tener la aspiración de ganar y de obtener participación de mercado. Porque pues muchas veces que nos va bien porque a todos nos fue bien en la categoría, quizás no es lo suficiente para realmente sobrevivir en el futuro. Entonces, lo primero es hay que especificar las metas y los objetivos a alcanzar. También es importante definir los valores y las reglas de juego que vamos a hacer. No es gastarse horas creando misiones y valores, pero realmente tener claro cómo qué es lo que la empresa espera hacer, el por qué la empresa existe. Segundo, se debe delinear claramente qué productos y servicios vamos a hacer. Mientras más enfocados, mejor. Y también los mercados que se atenderán. Esto muchas veces en estrategias se llama como el where to play, dónde vamos a jugar. Tercero, es la parte de mucha diferenciación. Hay que definir claramente el valor que se ofrecerá a los clientes y las fuentes de ventaja competitiva. En estrategia muchas veces esto se llama el how to win, cómo vamos a ganar. Y lo último, obviamente hay que definir los sistemas, prioridades, recursos que van a ser necesarios para cumplir esa estrategia. Es un proceso cíclico, pero que al final pues es donde lo realmente fundamental para que una empresa logre sus objetivos. En mi trabajo, pues parte de lo que hago ahora mucho son consultorías con empresas, asesorías en juntas y participación en juntas directivas. Pues muchas veces es tratar de hacer como un análisis de la estrategia de crecimiento y evaluarla, qué tan fuerte, tan clara es.
Una estrategia de crecimiento está muchas veces, es esa claridad y donde está como la idea de idea, y es donde cuando una empresa entiende muy bien cuáles son sus fortalezas y capacidades, o sea, qué es lo que la empresa hace bien, y pueden encontrar el punto en el cual es la intercepción única de necesidades de los clientes que sean relevantes y también oportunidades del mercado, que significa que la competencia no está cubriendo. Ese punto es donde realmente se genera creación de valor. Entonces, cuando uno llega a ese punto, básicamente uno ve 5 cosas. La primera es una estrategia de crecimiento que está enfocada al cliente. Lo segundo es una estrategia que está diferenciada, porque pues uno ve claramente que se está haciendo mejor que la competencia. Tercero, es balanceada. Y el balance muchas veces se ocurre es cuando se está viendo cuál es el rol de los diferentes factores en la estrategia de crecimiento. Y muchas veces se habla el corto plazo versus el largo plazo. Muchas veces la estrategia de crecimiento basada en mejoramiento continuo de productos actuales o en de pronto estrategias más disruptivas de crecimiento e innovación. Pero el balance es importante y que no poner todos los huevos en la misma canasta. Cuarto es integrada. Aquí no hay el fenómeno de que muchas veces un solo elemento va a ser la estrategia. Muchas veces uno lo que quiere ver es que la estrategia se vea integrada a través de las diferentes funciones de la empresa, a través de los diferentes planes de la empresa, y que uno vea que la combinación de varios factores son los que generan valor. Y el último que es muy, muy importante, y es que cuando uno habla de la estrategia de crecimiento de una empresa, tiene que generar emoción. Y es que los empleados, los accionistas, los clientes se emocionen y digan, realmente, qué maravilla que ustedes están haciendo esto, que van a solucionar este problema y que nos van a ayudar a mejorar. Entonces, esos son como elementos. Como les digo, al final es donde pues, los líderes más visionarios son los que lo logran hacer. Y quizás el ejemplo eh, yo diría el mejor ejemplo de estrategia de crecimiento y de crecimiento en general de una empresa en los últimos años es Amazon. Y en Amazon, pues básicamente Amazon es famoso, su fundador eh, Bezos, básicamente crea una estrategia que es casi que la estrategia en la servilleta, en la cual es una forma muy fácil de entender el negocio y ese mismo modelo se puede aplicar a muchos de los otros negocios que han creado. Entonces, básicamente es un ciclo que tiene 4 elementos en los cuales son sinergéticos. Recordemos que Amazon comenzó básicamente como la primera librería online. Y lo que ellos hacían era, ok, vamos a crear un e-commerce. Lo más importante es que tengamos una muy buena selección de libros. Mientras pues tengamos mejor selección, lo que va a hacer es que cuando el cliente viene a comprar, pues va a estar más contento, el customer experience, porque va a encontrar el libro que quiere. Si el cliente en esa experiencia que tiene está satisfecho, lo que va a hacer es que va a generar más tráfico porque el cliente va a regresar y nos va a recomendar con otros clientes. En la medida que haya más tráfico, eso va a hacer que muchos de los que publican libros van a decir, oh, yo también quiero vender en Amazon porque ellos tienen mucho tráfico, muchos clientes yendo. Entonces van a haber más compañías que publican libros, que ya muchas no existen, y se les van a poner la selección. Y lo que hace que en su momento, pues al tener más publicadores, va a hacer que haya más selección de libros y así virtualmente el ciclo cada vez se vuelve más fuerte. Obviamente empiezan con libros y ya sabemos que lo han reaplicado en cuanta categoría sea posible y siguen obsesionados en buscar como si fuera el primer día qué nuevas categorías tienen que ver. En este momento Amazon tiene obsesión con 2 categorías que han sido las más difíciles para ellos para poder lograr, pero siguen apostando fuerte en esas 2. Una es todo el negocio de alimentos. Ellos lo que quieren es que todas las personas puedan hacer mercado en Amazon y ya están haciendo mucho progreso en Estados Unidos. Y la segunda es todo el mercado de medicamentos, que es bastante regulado, bastante complejo, pero ellos también tienen soluciones que pueden ser mejores. Y entonces, al hacer esto, también ellos han entendido que mientras más volumen tengan ese ciclo, se genera algo que también es la economía de escala. Y entonces, cuando hay economía de escala, se generan low cost structure, que es básicamente estructuras de costo más bajas, lo cual les va a permitir bajar sus precios. Al bajar los precios o tener precios más bajos, van a mejorar la experiencia del usuario y así sucesivamente generan valor. Obviamente es una empresa que ha llegado en el 2022, ha llegado a vender $500 billones.
que sí, pues para concluir, básicamente Amazon en este momento es 1.5 veces la economía de Colombia. Entonces, un ejemplo, se puede tener una estrategia y ojalá la estrategia que se defina, pues se pueda definir así de sencillo en una servilleta como lo hizo Amazon. Cuando se le pregunta a Bezos, realmente, ¿qué es lo más importante, las claves de éxito de Amazon? Y acá es donde empezamos el segundo rombo o el segundo círculo del trifecta, que es innovación. Entonces vamos a ver que aquí es cosas que ya que hemos mencionado. Al final, las claves de éxito: innovación constante, obsesión por los clientes, visión a largo plazo, enfoque en lo importante y estructuras organizacionales flexibles. Entonces hablemos un poco del tema de innovación, que obviamente es fundamental para que la estrategia de crecimiento funcione. El Boston Consulting Group hace cada año un Global Innovation Survey en el cual pues realmente tratan de entender a nivel mundial cuáles son las compañías más innovadoras. A la derecha pueden ver como un collage de todas estas empresas en las cuales pues básicamente los tres primeros que han ganado este año son Apple, Tesla y Amazon. Y en los cuales pues básicamente parte del análisis es tratar de entender qué están haciendo estas empresas que quizás pues otras empresas puedan empezar a reaplicar. Y hay como 5 elementos importantes que vale la pena capturar. Lo primero es, lo declaran una prioridad organizacional. Si la innovación no es una prioridad, no pasa. Lo segundo, dedican los recursos necesarios, tanto dinero como talento, para cumplir los objetivos de innovación. Tercero, enfocan esfuerzos de manera balanceada, y es donde muchas veces es donde tratar de tener innovación en diferentes vectores, o sea, no poner todas las apuestas en una sola canasta. Tratan de balancear muchas veces. Por ejemplo, la innovación es fundamental para reducir costos. La innovación es fundamental para rediseñar procesos y hacer las empresas más eficientes. Innovación es fundamental para el mejoramiento continuo de productos y servicios actuales, pero también es importantísimo poner apuestas a más a largo plazo en cosas más disruptivas. Cuarto componente es donde en este momento todas estas empresas, gran enfoque de su plan de innovación es toda la parte de innovación digital, en todos los aspectos que obviamente están bastante de moda, de inteligencia artificial, manejo de datos, también en toda la parte de cómo hacer que los equipos sean más ágiles. Cada vez estas empresas teniendo, en un mundo plano, teniendo equipos localizados en muchas más geografías, y también en cómo se utiliza toda la capacidad de analítica y de información que hay en este momento para así hacer un mejoramiento continuo de la experiencia del usuario. Quinto, muy importante, es desarrollan las capacidades necesarias para asegurarse que la inversión en innovación se convierte en resultados. Lo peor que puede ocurrir es cuando la innovación no se ven los resultados, porque obviamente las compañías pues desisten. Y acá es donde capturé como 5 elementos que es importante que las compañías tengan presente. Lo primero es, hay que tener sistemas de gestión y priorización del portafolio de innovación. O sea, hay que ser bien objetivos y priorizar. Parte de lo difícil de innovación es que siempre es un funnel, y en un funnel uno tiene que tomar decisiones de qué proyectos son los que yo voy a terminar y asegurar que los proyectos que yo termino o que pongo en pausa, pues muchas veces quizás va a ser el proyecto favorito del presidente de la empresa, pero obviamente hay que tener esa disciplina de no tener favoritos. Segundo, esas empresas adquieren capacidades y conocimientos desde afuera, o sea, están bastante conectadas y básicamente si necesitan un experto y saben que no lo tienen internamente, pues son agresivas en conseguir líderes o capacidades en otras organizaciones que tengan. Bien agresivas en ese aspecto porque obviamente la velocidad de innovación tecnológica es bastante alta. Tercero, estas empresas participan en ecosistemas externos, con expertos, con universidades, inclusive con competidores, porque al final en este caso es donde las empresas no pueden estar encerradas. Cuando trabajé en Procter hace ya muchos años, pero parte de lo que Procter acostumbraba a hacer 100% de la innovación internamente. Y llegó un mandato, yo participaba en un grupo corporativo de innovación, y el mandato que llegó desde el presidente de la empresa era: a partir de este momento el 50% de la innovación de Procter tiene que venir desde afuera. Y eso creó disrupción, todo el mundo creía en R&D, pero lo que Procter entendió en su momento, que era importante realmente participar de tanto talento que hay afuera y no esperar tener que inventar todo dentro de la misma empresa. Los últimos 2 puntos:
es muy importante ser objetivos en la toma de decisiones y claros. Y lo último es una empresa que quiera ser innovadora, realmente innovación como valor tiene que ser parte fundamental de su cultura. Lo interesante es que acá también en Colombia tenemos muy buenos ejemplos de empresas innovadoras y la ANDI y la revista Dinero hacen también el listado de las empresas más innovadoras en Colombia. En este momento las empresas más innovadoras en Colombia es Alpina y Nutresa, pero vemos que es interesante en ese listado que hay una buena variedad de empresas, algunas empresas muy específicas, algunas pequeñas, pero que al final también los resultados de los aprendizajes que obtiene Revista Dinero y la ANDI de este estudio son muy consistentes con lo que acabamos de ver. Primero, esas empresas tienen objetivos claros de innovación. Y en los objetivos claros saben que muchas veces no es solamente nuevos productos, sino también qué hay que hacer para reducción de costos, etcétera. Segundo, le ponen inversión significativa. Obviamente la parte significativa es relativa al tamaño de cada empresa, pero tienen recursos detrás. Una cosa que veo que es única en Colombia es que al final, pues realmente los objetivos de desarrollo sostenible son bastante importantes, quizás más que muchas otras empresas que ya de pronto ya los tienen más en su día a día. Pero acá, todas esas empresas que están en el listado de innovación, 90% tienen objetivos de desarrollo sostenible. Cuarto punto, que suena trivial, pero que es bien importante, es tienen empleados dedicados a la innovación. Y aquí la reflexión, que lo que he visto muchas veces es donde muchas veces acá ponemos a la innovación como parte de la responsabilidad del director de mercadeo o del director de ventas o el director de ingeniería. Y es parte de su dedicación. Y un aprendizaje que es claro en muchas de las empresas a nivel personal que lo he vivido es difícil cuando uno tiene responsabilidades de la operación día a día y también tiene responsabilidades de largo plazo, hacer las dos bien al tiempo. Siempre el incendio o el problema del día a día lo distrae a uno. Muchas veces es más fácil porque uno sabe qué tiene que hacer. Cuando uno piensa en largo plazo, se vuelve más abstracto, no es tan claro lo que uno tiene que hacer. Entonces, realmente poner la misma persona en ser los dos, realmente innovación va a perder, innovación no va a ser la prioridad. Último punto, y es similar a lo que hablamos de los sistemas de resultados. Algo muy importante y valioso de las empresas colombianas es que estas empresas capturan y saben cuál es el impacto que está teniendo innovación en sus ventas. Y entonces, en promedio, esas empresas tienen el 27% de sus ventas, saben que provienen de los esfuerzos que están haciendo en innovación. Entonces, bueno, acá vemos obviamente una oportunidad de innovar y de seguir qué hacer. Quiero ver un poco ahora de tres oportunidades, siendo innovación uno de los temas, yo creo que fundamentales y que en el programa, en el MBA, es algo en lo cual la asignatura en la que tengo el privilegio de dar es gestión de nuevos negocios, pero innovación empresarial es algo bastante importante para la universidad. Entonces, es como tres áreas en las cuales veo que puede haber oportunidades grandes, grandes para Colombia y para las empresas que tenemos. Uno es obviamente la innovación tecnológica. Acá vemos, obviamente que sabemos que la tecnología existe y que van a haber muchas oportunidades, pero en este momento en los procesos de automatización, digitalización, hay gran oportunidad de expansión de las empresas. Entonces acá vemos empresas en las cuales, pues, como Nubank, Simplifica, Platzi, Rappi, que han innovado. Y vemos la lista de cuando cada sector económico combinado con el tech se vuelve realmente una oportunidad de completamente cambiar las reglas de juego. FinTech es una de las variables en las cuales es bastante dinámica en Colombia, pero aquí hay demasiados ejemplos de los cuales cómo podemos realmente tecnología va a reinventar muchas de las empresas actuales. Vamos a un ejemplo de Agrotech. Y en Agrotech, esta es una empresa Bouquets basada en California, y básicamente la innovación que ellos tienen es cómo cambiar completamente cómo se hace la distribución de flores en Estados Unidos. Y es diciendo, primero vamos a eliminar todos los intermediarios, cómo importamos directamente, y al final también vamos a cambiar cómo hacemos que al final pues la experiencia del usuario sea diferente. Ya no es solamente competir en San Valentine's, sino también, por ejemplo, cómo yo le puedo hacer un modelo de suscripción en los cuales pues yo recibo flores o plantas todo el tiempo. El valor agregado con el cliente final es una parte muy importante. Cuando
uno compra un Starbucks en Colombia, en Estados Unidos, que paga $2.50, $3 por el Starbucks, de ese precio del café, solamente un 2 o 3% llega al cultivador del producto colombiano. Obviamente, toda esa cadena de intermediación hay bastante valor y cómo podemos cada vez llegar más al consumidor final. Tercera oportunidad, el nearshoring. Que el nearshoring es un tema que está de auge en todos los países latinoamericanos. Acá realmente no lo escuchamos lo suficiente. Y es que desde hace ya 5 o 10 años, Estados Unidos tomó la decisión que quiere dejar la dependencia económica de China a nivel de exportaciones. Y esto ha ido pasando con el COVID, eso solamente se aceleró. Y entonces cada vez más las empresas americanas grandes están buscando cómo cambiar su cadena de suministro de los países asiáticos a los países latinoamericanos. Buscando. Al final hay grandes oportunidades. En este momento ya Canadá y México conjuntamente superan todo lo que Estados Unidos importaba desde China y siguen habiendo expansiones. Un ejemplo reciente, el año pasado, Wilport va a construir una de sus plantas más grandes en el mundo en Argentina para realmente exportar desde allá para 80% de la producción que hacen. ¿Por qué Colombia no estamos participando tan activamente en el nearshoring? ¿Qué oportunidades hay? De nuevo, hay empresas que lo están haciendo, pero hay una oportunidad grande porque una vez que las empresas cambien su cadena de suministro, obviamente va a tomar mucho más tiempo de que vuelvan a cambiar. Vamos al último elemento y es el papel del catalizador de crecimiento. Y acá es donde el liderazgo individual es fundamental, porque pues nada pasa sin el liderazgo de los empresarios. Y acá es donde McKinsey hace un análisis de cuáles son las 5 características fundamentales de un líder de crecimiento empresarial. Primero, es conozco a mi cliente como persona. Segundo, me enfoco en el crecimiento a largo plazo. Tercero, estoy dispuesto a fracasar. Cuarto, prefiero la acción oportuna sobre la perfección. Y acá es muy importante muchas veces en innovación no solamente poner la gente creativa, sino también la gente que hace, que tiene que make things happen. Y lo último es, obviamente, estas personas siempre tienen una historia de crecimiento que están repitiendo, que están haciendo todo el momento. Entonces, esto es muchas veces, catalizadores de crecimiento no son todos, pero tienen que buscar en sus empresas quiénes son las personas que puedan tener estas características y si alguien quiere pertenecer, obviamente es donde tiene que aprender a fracasar y a tomar riesgos. De esto llega la figura del CGO, que es el Chief Growth Officer, y es algo con lo cual que muchas empresas están empezando a formalizar de mejor forma realmente cuál es cuál es esta figura de crecimiento. Y esto básicamente es la figura responsable de crecimiento en la empresa, un líder multidisciplinar. Es muchas veces una evolución del líder de mercadeo, porque lo que se ha visto es que se requieren, sobre todo en las empresas B2B, mucha más integración entre ventas, el líder de producto y marketing. Y es porque al final lo que se ve es que el 90% muchas veces del contenido de marketing que crean las empresas, sobre todo en el B2B, nunca es utilizado efectivamente por las fuerzas de ventas. Y es porque realmente ha habido una transformación importante en cómo la gente está comprando productos en este momento. Hay una parte que se llama es que básicamente los compradores, cuando un comprador de una empresa, cuando alguien llama a una empresa B2B a preguntar por el producto, significa que ya esa persona hizo el 57% del journey de investigar, comparar y saber qué es lo que necesita. Si uno espera hasta que cuando lo contacten, significa que la conversación ya solamente va a ser en precio y no va a ser efectiva. Entonces, muchas veces se trata de cómo se puede empezar a capturar el cliente desde una venta consultiva, casi que desde antes que el cliente sepa específicamente cuál es el problema que quiere solucionar. Las funciones del Chief Growth Officer, les pongo una lista de donde yo creo que es parte de lo que es un cargo que se vuelve formal en las empresas, pero muchas veces donde es importante, ojalá que todas las empresas colombianas, pymes y grandes, pues tengan dentro de sus organizaciones una persona que realmente sea como el campeón de la parte de innovación, que ayude a mejorar propuesta de valor, programas de marketing efectivos, resultados, alineación. Y obviamente para generar este tipo de profesionales que puedan hacer este cargo independientemente de cuál título tengan, pues acá hay varias de las habilidades que son fundamentales de adquirir. Analíticas, pensamiento estratégico, toma de decisiones, orientación al cliente, innovación,
comunicación y liderazgo. Muchas de estas son las que al final la Universidad de AI está tratando de enfatizar en sus programas académicos, sabiendo que queremos formar líderes que ayuden al desarrollo industrial y de innovación en Colombia. Ya para terminar, pues obviamente espero poder haber dado una buena perspectiva de cómo se puede generar crecimiento ganador en Colombia. Y al final es pues obviamente esa trilogía de estrategia, innovación y liderazgo. Y acá sobresalto liderazgo, que realmente es algo en lo cual se espera que ese tipo de charlas logren motivar, entusiasmar a los estudiantes, a los profesionales que en algún momento en el futuro cercano van a ser los líderes empresariales de nuestras empresas, pues para que realmente lo podamos lograr. Aquí una buena frase de John Maxwell, que es una persona bastante motivante en negocios. Dice, la persona pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el líder se encarga de arreglar las velas. Así espero pues que todos los que nos están escuchando pues se motiven a, independientemente de los retos que tenemos como país, vamos a arreglar las velas y aprovechar el viento hacia el camino donde queremos ser y que realmente que es un llamado individual, porque obviamente es parte de trabajo de equipo, pero cada uno que participamos en el sector industrial colombiano o en el sector académico, cómo seamos parte de la solución, porque hablando de los problemas no somos parte de la solución. Muchas gracias. Diego, muchas gracias por el excelente contenido que acabas de compartir con nosotros. Por acá, cerca de las 50 personas que están conectadas, tienes varias preguntas. Vamos entonces a aprovechar estos minutos que nos quedan para ver cuáles puedes responder. La primera pregunta fue realizada por Felipe. Él te pregunta, ¿la madurez se mide en crecimiento en ventas o mejor la medimos en EBITDA? Y pues bastante financiero. Para mí, al final, yo creo que es crecimiento en ventas. EBITDA es una variable muy importante de realmente balanceando top line, las ventas con la utilidad. Pero lo que veo es lo que se demuestra es que para no la madurez, para la saludez de una empresa está en su comportamiento en ventas sobre el tiempo. Obviamente teniendo EBITDAs que sean competitivos con el mercado, porque al final, pues obviamente no hay solamente una variable de ventas, sino una variable muy importante en las empresas más grandes, toda la parte de retorno a los inversionistas. Y el retorno a los inversionistas lo que se espera es que normalmente sea a nivel de EBITDA o de porcentaje, pues similar a las compañías que tienen en ese peer group. Muy bien, Diego, muchas gracias. Por aquí, José nos hace una pregunta que creo que muchos nos estábamos haciendo la pregunta en la mente y reconozco que yo también, porque pues tú nos compartías allí cifras, herramientas, que cuando uno piensa en grandes empresas, uno ve la aplicabilidad, es muy factible. Pero cuando uno piensa en la gran estructura empresarial colombiana, que está entre el 90 y 95%, de hecho aquí José hace mención y él dice, el Ministerio de Industria y Comercio indica que el 95% de las empresas son microempresas, pequeñas empresas. ¿Cómo uno aterriza estas teorías y estas herramientas? ¿Cuáles serían tus consejos, sugerencias para esas pequeñas empresas? Es una buena pregunta y realmente reflexioné bastante mientras preparaba la presentación, sabiendo que en Colombia solamente el 1% de las empresas son consideradas grandes empresas. Pymes son como el 5% y el resto realmente son microempresas. Al final, la aplicabilidad es, todo aplica para todas las empresas. Al momento que al final la aspiración de crecimiento tiene que ser constante. Se tiene que hacer innovación en el modelo de las posibilidades de las empresas. Cada empresa debe tener, uno siempre tiene competidores directos. ¿Y cuál es como el peer group que uno se pueda comparar? Y es donde diga, si yo soy una empresa de alimentos, ¿en dónde compito? ¿Cuáles son mis competencias directas? ¿Cómo lo que yo hago? Pues esos tres componentes, estrategia, innovación y desarrollo de liderazgo, ¿cómo lo hago mejor de las compañías que se comparan conmigo mismo? Entonces, al final es, obviamente, mientras las empresas van creciendo, van obteniendo más recursos, pero algo que siempre es la falencia y de pronto es como la mentalidad de sobrevivencia, es pensar que los recursos son limitados. Acá quizás excluyo a las empresas micro porque sé que en las empresas micro siempre va a haber problemas simplemente de inclusión bancaria para hacer las cosas que tengan.
pero a mucho lo que yo me dijeron es a ese 6% de las empresas en las cuales cuando una empresa tiene una oferta de valor y una trayectoria en ventas, pues realmente ir al sector bancario colombiano ofrece la accesibilidad necesaria para que las ideas y los proyectos obtengan los recursos que se merecen. Muy bien, Diego. Y por aquí una pregunta muy puntual que la hace Jorge. ¿Qué porcentaje de nuestras ventas crees que es lo ideal para destinar en innovación? eh, es como la reinversión en innovación. Es difícil porque depende de los sectores, del sector de la empresa y las aspiraciones de crecimiento. La empresa, por ejemplo, que les mostré, Books, que es una empresa que al final, pues, fueron un par de emprendedores en California, se les ocurrió, fueron a Shark Tank. En Shark Tank nadie les dio nada de dinero, siguieron para adelante convencidos de su idea. En los 10 años que llevan, han obtenido cerca de 100 millones de dólares en inversión para crecimiento. Y en las ventas anuales de ellos son aproximadamente 10, 15 millones en este momento. A lo que veo es que muchas veces lo importante es uno poder invertir, eh, no desproporcionadamente, pero mientras uno más invierte es mejor. Y que quizá lo que nos falta en Colombia es pensar que no solamente la inversión tiene que ser interna o reinversión de lo que se tiene, hay oportunidades de buscar alianzas y buscar inversionistas. Algo que no mencioné es pensar, y ahora obviamente estamos en una situación de capital más limitado a nivel mundial, pero durante los últimos 15, 20 años, básicamente los inversionistas en los países desarrollados no sabían en qué invertir. O sea, ponían cualquier idea, estaban en una idea que tenga posibilidad de crecimiento, habían los recursos necesarios. Entonces yo creo que tenemos que convencernos que muchas veces la innovación, las ideas y las ofertas de valor diferenciadas siempre van a poder tener las inversiones requeridas. Y al final se pueden hacer internamente y obviamente las empresas pueden crecer según sus modelos de crecimiento, pero también hay formas de financiarse externamente que en Colombia hay que ser más abiertos a esas oportunidades. Gracias, Diego. Por acá Felipe pregunta, en un entorno empresarial y altamente competitivo como lo vivimos ahora, ¿cómo pueden las empresas utilizar la innovación tecnológica para ganar ventaja competitiva y asegurar un crecimiento sostenible? Los mercados siempre son competidos y al final sabemos que hay una cantidad de tecnologías emergentes. El punto es cómo las ponemos en práctica. Una de las ventajas que uno tiene muchas veces cuando uno viaja es que al final cuando uno viaja uno puede comparar, pues, por qué en un país se hacen las cosas así, por otro país se hacen así. Simplemente como usuario, como cliente, si yo comparo la experiencia bancaria o la experiencia de comprar un seguro o la experiencia de comprar un vehículo en Colombia versus los países en desarrollo, es completamente abismal. Y obviamente en otros países ya hay tecnologías que están utilizando para reinventar esas experiencias del usuario. Y al final lo que vemos es que hacia el futuro, todos esos modelos que les mostré, la tecnología va a cambiar a todas las industrias. Acá yo digo esto al final, ¿cuántos problemas tenemos en la industria de la salud? Manejo de la información, en la industria de bancos. Y en todas las industrias lo que la tecnología va a hacer es que va a reemplazar a los intermediarios y cada vez va a permitir que las empresas se conecten más rápidamente con el usuario final. Entonces, lo que hay una oportunidad grande es al final es como pensar y replantear los modelos, identifiquen cuando vayan conectándose con los clientes, con los usuarios, dónde hay problemas y qué solución se puede dar. Que quizás un consejo, que lo que yo veo y que también he visto es, eh, somos bastante tímidos en la inversión o en la curiosidad de entender los mercados y entender los clientes. Y realmente el fundamento de cualquier plan de innovación es que ustedes pueden identificar a través de conocer a sus clientes íntimamente, de poder decir, tienen estos 3 o 4 problemas y yo puedo solucionar esos problemas de una forma que nadie lo está haciendo. Ese es un fundamento y al final para hacer esto no se requiere mucho dinero, se requiere la curiosidad y el tiempo y la inversión de recursos para poder, pues, ir a conversar con los clientes y entender qué se puede hacer por ellos. Muy bien, Diego. Y pues para finalizar podemos cerrar con esta pregunta de Carlos. Él dice, ¿no crees que la supervivencia no es excluyente con el crecimiento? De hecho, la supervivencia es lo que da el flujo de caja para poder hacer las apuestas de crecimiento. Lo que se ve en muchas empresas es el ambidiestrismo. Cuando se hace con buen balance,
ajustado al contexto de la organización, es lo que puede ayudar a enfrentar con éxito los otros dos factores que planteas. ¿Qué opinas? Eh, Sobrevivir es muy importante y cuando hay nuevos retos posiblemente van a haber años difíciles. Muchas veces lo que se trata es que siempre haya una aspiración de crecimiento. Si uno tiene un año malo, que sea uno, que no sean dos o sean tres, porque ahí es donde ya va a ser mucho más difícil recuperarse. Entonces, realmente las compañías, esa habilidad que tenemos de los colombianos de lo que llaman la resiliencia es muy importante y que al final que no nos dejemos en tiempos de crisis, que podamos seguir para adelante es muy importante. Entonces, para las empresas es importante, pero lo que veo es que muchas veces que nunca estemos contentos en que sobrevivimos este año. Muchas veces uno juega en los resultados. No, este año, pese a todos estos problemas económicos, no nos fue bien o no crecimos. Normalmente un crecimiento saludable, estamos creciendo por encima del Producto Interno Bruto y muchas veces miren la participación de mercado y que realmente estemos capturando mercado de los competidores. Es un crecimiento saludable. Cuando uno dice, no estoy capturando nuevos clientes, es donde muchas veces es que realmente su supervivencia no es lo suficiente, porque esa falta de dejar de capturar nuevos clientes y reemplazarla con reducir costo aquí y allá es lo que realmente es una estrategia que muchos aplicamos de supervivencia, pero que a largo plazo, pues posiblemente no nos va a dejar obtener los resultados que se esperan o que realmente la empresa se pueda perpetuar en crecimiento, no por varios años, sino por décadas. Ok, Diego, muchas gracias pues por responder esas otras preguntas que por cuestiones de tiempo acá ya no da tiempo a abordarlas. Por aquí me encanta cerrar con este comentario de César. Dices, conozco a Diego Felipe, es uno de los gerentes más exitosos, inteligentes y experimentados que he tenido la oportunidad de trabajar. Qué gran regalo escucharlo. Así que pues no solamente para César, sino para nosotros de verdad, todo un honor escucharte. Yo estoy seguro que pues las personas que están conectadas y tengan otras preguntas, inquietudes, allí están los datos, incluso en la pieza que pudieron ver en redes, están los datos de Diego. En su cuenta de LinkedIn lo pueden ubicar y sé que con mucho gusto pues allí podrán aclarar otras dudas. En mi caso como director del programa también, me encantó la última diapositiva donde decías pues cuáles son las competencias requeridas entonces para un líder de innovación y crecimiento y se mostraba allí pues analítica de datos, toma de decisiones, liderazgo, pensamiento estratégico, habilidades de comunicación, pues porque como tú muy bien lo dijiste son esas competencias en las que nosotros estamos haciendo que sean desarrolladas en los programas que ofrecemos, en este caso de nuestro MBA. Así que Diego, nuevamente, muchas gracias por el espacio, gracias también a las personas que se conectaron y repito, nuevamente, allí pueden ubicarnos a ambos, tanto a Diego como a mi persona, en LinkedIn o por el correo electrónico que yo les compartí por el chat, ¿ok? Bueno, que tengan una excelente noche y muchas gracias a todos por conectarse.